Profesor Arévalo, queremos regresar con usted. Veíamos allí una nota en la que tratábamos de explicarle a los televidentes de la manera más didáctica posible cómo funciona el sistema electoral en los Estados Unidos, que la verdad no es fácil de entender porque no es un voto directo. Y bueno, es importante que la gente sepa que sí, quien gana el voto popular no necesariamente significa que eso lo va a llevar a ganar la presidencia. ¿Hacia dónde va mi pregunta? Las encuestas que estamos viendo están relacionadas con voto popular. Eso querría decir que los resultados que se conozcan el 8 de noviembre de pronto no van a tener nada que ver con los que hemos conocido en las encuestas. Correcto, nada que ver, no me atrevería a afirmarlo, Paula, pero sí efectivamente puede ser un resultado distinto. Es decir, se han presentado 4 ocasiones. Hay un caso muy famoso que es el caso de Al Gore y el presidente George Bush, las elecciones del 2000, en las cuales efectivamente Al Gore ganó el voto popular, pero George Bush fue elegido presidente porque ganó el voto del colegio electoral. Efectivamente, como lo decía la nota de una manera muy clara, el voto en Estados Unidos no es un voto, la elección presidencial y vicepresidencial no es una elección directa, es una elección indirecta, es decir, la gente vota dentro de su estado y cuando vota dentro de su estado por el candidato demócrata, por el candidato republicano, hay unas listas de electores en donde si gana el voto popular del candidato demócrata, entonces será la lista de los votos demócratas los que van a ir cada uno de esos electores y va a depositar su balota en una urna que se abre el 19 de diciembre, se cierra el 19 de diciembre y solamente hasta el 6 de enero se va a volver a abrir y ahí sabremos cómo decidió el colegio electoral. Entonces, efectivamente, el voto popular puede indicar una cosa, pero sobre todo si las elecciones son muy cerradas, el voto electoral puede demostrar una cosa distinta. Bueno, veamos también ahí en la nota de esos estados que son clave para determinar quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Hablábamos de Florida, Carolina del Norte, Nevada, entre muchos otros más. ¿Cómo se explica a uno, profesor, la acogida, bueno, que según las encuestas, no sabemos, ha tenido Trump en la Florida? O sea, digamos que es un estado lleno de inmigrantes que son las personas a las que más ha atacado durante toda su campaña. Yo creo que hay que entender una cosa y es que se va a generar un fenómeno y es que, o sea, ha generado un fenómeno y es que muchos migrantes que hoy en día son ciudadanos norteamericanos, si bien llegaron a los Estados Unidos como inmigrantes, hoy en día son ciudadanos norteamericanos, aceptan la posición de Trump. Es decir, consideran que efectivamente a esa imagen del migrante que hoy en día es ciudadano norteamericano la ha afectado el inmigrante ilegal, que ese es el inmigrante legal contra el cual ha hablado Trump. Entonces seguramente eso puede explicar por qué en estados que también tienen una fuerza republicana importante, como puede ser el estado de la Florida, el candidato Trump ha tenido aceptación. Bueno, y podíamos ver también ayer ese primer discurso de campaña en español que nos pronunció la fórmula a la vicepresidencia de Hillary Clinton. ¿Esto qué significa? ¿Realmente el voto hispano es tan decisivo en estas elecciones o es importante, pero no hasta el punto de decir que es decisivo? No, es supremamente decisivo porque se habla de un 17% del voto latino y sin lugar a dudas esto puede marcar una diferencia, sobre todo porque es un voto que además ha demostrado que ha votado preliminarmente, es decir, ustedes saben que en los Estados Unidos, dependiendo de las leyes de los estados, como bien lo decía la nota, se puede, si el estado lo permite, hacer una votación anticipada, es decir, antes del 8 de noviembre y la mayoría de ese voto anticipado, demuestran las encuestas, ha sido voto hispano. Entonces, sin lugar a dudas, ese es un sector importante que puede llegar a desbalancear las votaciones en estados que tradicionalmente han sido de un partido o de otro. Entonces, si bien los candidatos se concentran en esos estados en donde no es clara cuál va a ser la posición, si va a ser una posición demócrata o va a ser una posición republicana, lo cierto es que el voto hispano puede desbalancear un estado que tradicionalmente haya votado en un sentido. Entonces, en ese sentido, ese estado se convierte en un swing vote y eso puede ser generado por el voto hispano. Mire, profesor Arévalo, antes de despedirlo, sí quiero hacerle una pregunta ya a nivel personal. Desde su conocimiento, su experiencia y el seguimiento que seguramente ha venido haciendo a estas elecciones en los Estados Unidos, ¿usted quién cree que va a ganar? ¿Quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Mire, la verdad es que la incertidumbre frente a esa pregunta es total, Paula, porque lo cierto es que están en el voto popular, en las encuestas, están muy cerca. En varias encuestas se habla de 3 puntos de diferencia entre Hillary Clinton y Donald Trump, y yo creo que a Donald Trump en esas encuestas también lo acompaña una posible idea de voto vergonzante. ¿Qué quiero decir con esto? Puede haber mucha gente que a la hora de ser preguntada, de ser cuestionada
en una encuesta o incluso en público si votaría por Trump, dice que no, pero que a la hora de emitir su voto puede que sí lo haga. Entonces yo creo que hay mucha incertidumbre, no es fácil saber quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, va a ser sin lugar a dudas, una elección muy cerrada en donde incluso se podría generar un fenómeno en el que Donald Trump puede llegar a ganar el voto popular, pero finalmente Hillary Clinton sería la que ganaría el voto electoral. Entonces, la verdad es que tenemos que hacer un seguimiento muy cercano a las elecciones, ver qué pasa el 8 de noviembre y ver qué sigue a partir de ahí pasando hasta que finalmente el 6 de noviembre tengamos la noticia oficial de cuál es el próximo presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Pues es cierto, profesor Carlos Arévalo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y usted ya lo ha dicho, lo puso sobre la mesa, ese famoso voto vergonzante que ha dado mucho de qué hablar este año en el Brexit, en el plebiscito y ahora también está allí pues en las elecciones de los Estados Unidos haciendo mucha presencia. Buenas noches y feliz fin de semana para usted. Buenas noches, igualmente, Paula.